Un saludo, Carlos. Qué gusto verte después de mucho tiempo, muchos años, diría yo. Así es. Mucho tiempo, muchos años. Sí, un gusto para mí también. Sé que estás viajando por Europa en este momento, ¿verdad? Exacto, vamos de Barcelona a París en este momento. ¿Y tienes planeado venir a Londres? A Londres esta vez no. Vamos a hacer, eh, vamos a Alemania, en realidad vamos a Alemania vía París. Ok. Después vamos a Praga, Italia y terminamos en Francia este tour. En algún momento nos veremos físicamente, Carlos. De todas maneras, Hoy estamos aquí, bueno, iniciando una nueva fase en la aventura de la comunicación, usando estas posibilidades que nos da Internet. Yo estoy en Londres, como ya sabrás, desde hace un año. Tú estás en Santiago de Chile normalmente, estás trabajando me parece que sigues en la comunicación digital de la Conferencia Episcopal chilena, así pero es. hoy queremos hablar sobre Cónclave, la película, y para los que no te conocen, Wow. los que no te conocen, pues que es que tú tienes una fase además digamos, de ingeniero en sistemas, tienes una fase musical, porque también tocas el violín, y lo que nos interesa en este pequeño diálogo, que serán 30 minutos, es que tienes esa pasión por el cine. Vas publicando siempre reseñas de películas. ¿Cómo nació eso? Nació por ahí, por el comienzo de los 2000 porque siempre me gustó el cine, me encantaba el cine. Y como nos pasa a todos, muchas veces no sabía las películas que ya había visto y no me acordaba. Y en algún minuto dije, bueno, las voy a documentar para poder acordarme, qué sé yo. Y luego de eso ya me propuse hacer comentarios, hacer críticas y empecé a formarme en el mundo de la crítica de cine, Ok. lo que implicaba hacer una crítica. Y bueno, pasaron los años y después de un tiempo, después de unos 10 años, me invitaron a formar parte del Círculo de Críticos de Arte de Chile. Ok. Y ahí ya la cosa se empezó a complicar un poco más y también el desafío ya era mayor. Entonces, es una pasión que me encanta y eso trato de hacerlo en mis comentarios. Muy interesante que cada ser humano va descubriendo facetas en la vida, ¿verdad? Porque yo creo que Así como es. informático, pues estás ahí, tienes delimitado tu trabajo y después van apareciendo facetas que también, bueno, yo quisiera iniciar una faceta en este tipo de diálogos, por ejemplo, con amigos sobre comunicación, sobre arte, y de esa manera hablar hoy de esta película que está siendo muy comentada, ¿no? Antes de entrar, de hecho, ya a hablar sobre la película, dos cosas. Primero, si tienes alguna pregunta hacia mí, porque no nos vemos hace mucho tiempo. Y segundo, que des la dirección de tu blog, donde se puede leer tus comentarios, tus reseñas, ¿no? Porque me parece que son muy Bueno, profesionales. fantástico. Primero el blog, que es efectivamente blog.carloscorrea.cl, Ujú. blog.carloscorrea.cl. Y claro, ahí voy publicando comentarios de las películas que se están estrenando en este tiempo. Y claro, tengo muchas dudas y muchas preguntas porque entiendo que has dejado algunas de las facetas que yo conocía más en su momento y que te has mudado a Londres y que ahí estás incursionando en otros mundos. No sé en qué mundo estás incursionando ahora. Bueno, sí, bueno, hablemos de facetas. Digamos que he dejado el trabajo de comunicaciones que hacía en el Vaticano, que han sido casi 20 Ujú. años, y he abierto una faceta de trabajar ahora en otra ciudad, que es Londres, como sacerdote, como comunicador, pero también intentando aprender mucho de lo que es una ciudad tan grande como es Londres, tan inmensa, tan llena de retos, pero llevando adelante, descubriendo también que puedo aportar desde lo que he vivido en Roma. Creo que en Roma se aprenden eh, muchas cosas, normalmente buenas, y creo que se puede aportar desde ahí también mi experiencia como
comunicador, como sacerdote, como latinoamericano, como persona que ha vivido la mitad de su vida en Italia. Y aquí estoy. Estás en el Mm, tren, ¿verdad? estoy en el tren, sí, sí. Bueno, que nos ayude el internet y que los datos no se muevan. Eh, Entremos sobre la película Cónclave, ¿no? Perfecto. Que trata, primero hay que decir que es un libro, está basado en una novela, ¿verdad? Está basado en una novela de un escritor inglés y se ha hecho película. Este autor, pues, escribe sobre novelas de aventura, es un bestseller. Y te pregunto directamente qué es lo que te ha llamado la atención, vamos a hablar así, qué es lo que a ti te ha llamado la atención en esa película. Bueno, primero yo tenía mucha expectativa por ver la película, porque se había hablado mucho de la película, se había comentado mucho de la película. Me acuerdo cuando tú publicaste tu reseña, nos mandaste tu reseña y te acuerdo haberte dicho que no la iba a leer hasta que yo pudiera ver la película, que nosotros recién la vimos ahora a comienzos de febrero. Yo la vi una semana antes del estreno en Chile y no conocía ni la historia, ni la novela, ni nada. Y yo creo que es algo bien importante. Hay algunas películas donde uno puede saber la historia antes y la película lo resiste perfectamente. Y hay otras películas donde no conviene, bajo mi perspectiva, bajo mi punto de vista, adelantar nada porque se quita un poco la magia del ritmo que la película va a imponer o el ritmo que la película quiere mostrar. Ahora, aquí, efectivamente, este es un thriller que se va a desencadenar. El principal nudo, digamos, el nudo más evidente, es justamente lo que refiere a al título de la película, el cónclave. O sea, ¿cuál va a ser el resultado del cónclave? Por eso, bajo mi perspectiva, no tendríamos que anticipar nada de lo que va a ser el resultado del cónclave. Otra cosa es todo lo que va circulando en la periferia y también en la parte medular de lo que le va pasando a cada uno de los personajes que están representados en la película. Y cada uno va contando una historia, cada uno tiene una forma de configuración, y en eso la película, me parece, por lo que me documenté después, es bastante fiel al texto de Harris, con algunos cambios, algunos nombres, por supuesto. El cardenal Lawrence no es un cardenal británico en el libro. Entonces, bueno, ahí se van, pero hay algunos pequeños detalles que no son tan sustantivos en la configuración de los personajes. Ahora, lo que me llamaba la atención, y con esto termino, es el grupo de actores que estaban encargando de esto. O sea, Ralph Fiennes como el cardenal Lawrence y Tucci como el otro cardenal que en el fondo está pronto a ser elegido porque es el más popular. Ese par de actores juntos a mí me llamaba mucho la atención. Dicho, bueno, de lo que estás tú diciendo como concepto para criticar una película, en tu escuela, digamos, tú dices mejor no adelantar nada y Mm. criticar o hablar de la película sin decir nada. Pero, de hecho, en mi artículo que he publicado y que es desde donde nace esta conversación contigo, yo sí adelanto cosas porque más que una crítica es una postura que voy tomando porque entenderás que después Correcto. de haber trabajado 20 años dentro del Vaticano, yo no puedo, y todo lo que veas sobre el Vaticano en películas, todo lo que veas sobre el Vaticano en periódicos, eh, para mí ya por defecto profesional sé que es cierto, que sé que no es cierto, que se está exagerando y sé que simplemente es una fantasía. Y de hecho por eso adelanto cosas porque al fin y al cabo digo, no me parece que haya ciertos estereotipos se vayan subrayando demasiado, pero eso quisiera dejarlo para casi la última parte. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que sí hay una trama, la trama general es la lucha de poder, ¿verdad? O sea, sin decir qué pasa, quién hace qué, hay una. Creo que se sobredimensiona, se subraya mucho las luchas de poder, la miseria, la miseria humana de las luchas de poder, que rompe, bueno, por un lado, rompe los estereotipos de tabús, de no querer ver eh,
los cardenales, de los cuales va a salir un pontífice, que también ellos son seres humanos, que no son perfectos. Y es eso lo que llama la atención. Yo creo que eso es lo que más seduce. Y como tú también lo dices en tu artículo, yo también creo que en eso coincidimos, que el escenario, la escenografía es fantástica, está muy bien realizada. Tú sabrás que en el Vaticano, las películas que normalmente se hacen sobre el Vaticano en Hollywood nunca son filmadas dentro del Vaticano, porque ahí hay una oficina mm, que pide los escritos de los documentales, películas y los va analizando, ¿no? Entonces, normalmente en Hollywood no sucede que se hagan ese tipo de películas. Pero ahora ya con el mundo digital, la Capilla Sixtina puede ser reproducida. En Roma existe Cinecittà, que tendrás que visitar seguramente si no lo conoces, porque ahí hay una Capilla Sixtina, hay una escenario del Vaticano, como también foros romanos, etcétera. Pero es decir, creo que la actuación es un punto, la, la escenografía es otro punto importante, la actuación es fantástica, pero si yo te diría que me des 3 puntos positivos y 3 puntos negativos en esta crítica, o que sintetices tu artículo, ¿qué me dirías sobre esa película? Punto positivo, sin duda, la fotografía, la música. La música es muy buena también. Tiene Creada un solo para la complemento, película. exacto. Y tiene un complemento bien especial porque además hay algunos instrumentos que son hechos especialmente. O sea, hay una preocupación complementario de la imagen, pero también un sonido que cobra por sí mismo. Hay una quinta descendente en términos musicales y una sexta menor ascendente que van creando una atmósfera de suspenso para aquellas imágenes que tal vez no tengan tanto suspenso. Y por cierto, lo hablamos, las actuaciones son los 3 puntos más grandes. Ahora, como puntos negativos, pero tal vez no tan negativos, tiene que ver con la caricatura que se hace efectivamente de los cardenales. Hay unas caricaturas que son absolutamente, yo diría, predecibles, que son burdas en algunos casos. O sea, la caricatura que se hace del cardenal italiano es, el cardenal conservador italiano es muy burda. A mí me dio risa el papel de este cardenal Tedesco. No creo que, pero bueno, tal vez se exagera justamente para poder marcar algún tipo de diferencia. El resto, el cardenal aparecido, digamos, el inspectore, que tú lo describes además muy bien en tu artículo al decir que existe, pero no puede, o sea, no tiene ninguna posibilidad de entrar a un No es cónclave, un verosímil, no es inspectore. verosímil. No es verosímil, pero bueno, es parte de la sorpresa. Y eso también eventualmente puede ser adelantable, entre comillas, digamos como punto negativo. Hablamos de la caricaturización y bueno, la exageración de los bandos, el extremismo de los bandos entre conservadores y liberales, yo creo que también podría ser un punto que podríamos decir negativo porque bien sabemos, tú que trabajas en el Vaticano, trabajaste mucho tiempo en el Vaticano, y yo que trabajo en la Conferencia Episcopal hace más de 20 años también con sacerdotes, obispos, qué sé yo, sabemos que hay diferencias, pero Claro. este extremismo, yo creo que está llevado a extremo para que de alguna manera eso también produzca un efecto práctico de esta sensación que tiene la gente de ir a conocer un misterio. El misterio de lo que sucede ahí en un cónclave es tan grande que probablemente esta exageración hace que se promueva finalmente la venta de entrada. O sea, hay claramente esto es una industria, el cine es una industria y necesita gente que lo vea. Entonces, en la medida que yo pongo posturas y esto de tomar bandos y qué sé yo, voy a probablemente tener más éxito y voy a provocar la inquietud por ir a ver la película. Es la espectacularización Correcto. de ¿verdad? Como dices tú bien, para vender, para hacer taquilla, porque Es la taquilla. películas sobre el cónclave o sobre la elección de papas han habido muchas, seguramente van a ver, y también hay documentales muy bien hechos, mucho más específicos, más técnicos, más académicos, históricos y demás. Pero bueno, una pregunta capciosa, porque esta es una pregunta capciosa, creo.
para ti, y luego, si quieres, la respondo también desde mi punto de vista. Entonces, ¿un cristiano tiene que ir a ver esa película o no? Mucha gente se acerca y dice, no, padre, tengo que ver la película, no tengo que ver la película. Hay gente que te pregunta, yo no estoy de acuerdo que sacerdotes tengan que decir qué tienes que ver o no, pero dice, dígame usted qué tengo que hacer. Bueno, yo diría, pregúntele a Carlos cuál fuera tu respuesta. Yo, la verdad es que amo tanto el cine y me gusta tanto el cine que siempre mi respuesta va a ser, tiene que ir a ver la película para que se forme su propia opinión. Ujú, Ahora, después de eso, a renglón seguido, es bueno documentarse. Documentarse porque en el fondo lo que usted va a ver no es una no es un documental, no es una película real. Yo lo digo en el comentario muchas veces, es una ficción y como tal tenemos que tomarlo como una ficción. Es lo mismo que pasó en su momento con el Código Da Vinci. Es ujú, lo mismo que exacto, pasó es con Ángeles y verdad. Demonios. Ángeles y Demonios también habla de un cónclave y habla de muchas cosas turbias y muchos enredos y mucho poder, pero es ficción. Entonces, si nosotros tomamos la ficción como realidad, partimos de un equívoco. Yo creo que tenemos que tomar la ficción como ficción. Y en la historia, esta es ficcionada. Ahora, y cuando entremos a un poco más en profundidad, vamos a ver que, de todas maneras, en esta película, no conozco el libro, no conozco el texto, pero me parece que es bastante fiel. Pero al menos en la película hay un trasfondo muy interesante. Y si logramos pasar la capa de ese trasfondo, vamos a poder tal vez comprender mejor la película y no tener un resentimiento frente a lo que la película muestra, o más bien un reparo respecto a lo que estamos encontrando en la película, y vamos a poder valorar la ficción de la película y también vamos a poder valorar la realidad de lo que implica la vida de la iglesia y lo que sería una elección de pontificio. Creo que mi postura también va por ahí. Es decir, primero, esto es una película, producto de una novela de ficción. Por otro lado, que existan, digamos, no diría partidos, pero es que existan sensibilidades más o menos fuertes y marcadas dentro del colegio cardenalicio también. O sea, que haya una visión de iglesia dónde tiene que ir ahora. Eso se ve muy marcado y como lo hemos dicho acá, y creo que espero que quede claro para quien pueda oír y ver este video, que se remarca al máximo estos estereotipos de personajes para que puedan ser atractivos ante una película, para que la película no sea aburrida, pero siempre es una película. Y yo creo que sí, que así como hay libros que hay que leer, hay películas que hay que ver, pero sabiendo que uno no está yendo ahí como esta teoría de la comunicación, como un balde vacío donde lo que se ponga en la cabeza se va a quedar, ¿no? Tiene que haber la visión crítica y la madurez también para decir, bueno, esto son cosas que pueden suceder, pero de aquí para allá es algo inverosímil. Y así que si uno va a ver cualquier tipo de contenido, la película Cónclave en este caso, pues tiene que tener estos elementos muy claros, ¿verdad? De madurez, ¿verdad? Yo creo que hablamos de madurez. Quizás no todos tienen los elementos técnicos, históricos, teológicos, pero sí de madurez, ¿verdad? Sí, correcto. Y te añado a tu muy buena descripción que en el fondo esto, como está en boga, yo creo que sobre todo los cristianos y los católicos tenemos que ver esta película para tener una opinión frente a los que no son cristianos y católicos, que pueden tomar algunas de estas cosas como verídicas. Y nosotros podemos efectivamente tener una voz y una opinión respecto a eso, porque claramente en estas posturas marcadas, en todo lo que está sucediendo, en todo lo que pasa, hay parte del riesgo de la caricatura es que eso se crea como verdad y que se Ujú. asegure, ah, claro, yo lo vi en la película, es como, ¿te acuerdas hace más de 20 años cuando nos encontrábamos en los encuentros de la Real, que Ujú. muchas veces debatíamos? Bueno, hay mucha gente que dice, yo lo vi en Internet, al verlo en Internet le da credibilidad. Sí, Ya eso no existe, por suerte, hay mucha más crítica. Yo puedo decir, esto lo googleé, esto lo busqué en Google y no necesariamente es real, o lo vi o me lo hizo ChatGPT y no es real. ya. En una película, ojo, que lo que uno ve en la película no es real. Hay mucha gente que todavía piensa que al verlo en una Y, película
es real. Sí, yo creo, bueno, no estoy tan de acuerdo con lo que dices tú, que no, que eso ya pasó. Hoy en día creo que desgraciadamente, producto también de lo que son las redes sociales, la comunicación atomizada, creo que las medias verdades están por todo lado y hay mucha imprecisión y creo que más bien la visión crítica tiene que ayudarnos, ¿no? Porque lo que se llama fake news está por todo lado Y sí, y bueno, entonces hay que estar atentos. Y si uno está interesado, la verdad, en el cónclave, en la elección de un nuevo pontífice, que es una realidad que la Iglesia vive como hombres de fe, pero también como acciones prácticas, que es el sucesor de Pedro, el Papa, quien viene elegido y guía a la Iglesia, pues uno tiene que, si uno está interesado en este tema, pues documentarse, ir a fuentes seguras y no, digamos, aprender solo con películas, porque eso sería un por poquito supuesto. tonto, Es ¿verdad? que por eso en el fondo es una oportunidad para nosotros de explicar muchas cosas y decir, ok, esto es una ficción, pero documéntate y vas a ver más realidad en el fondo. Sí, sí, bueno. ¿Qué opinas de Hay pocas mujeres en esta película? O sea, está la Isabella Rossellini, evidentemente, que Pues, tiene un papel fundamental. Ahí también hay una marca, ahí también hay un extremismo, porque en el fondo está remarcando la ausencia de mujeres en el Vaticano y la ausencia de mujeres en la Iglesia. Y y el rol también de hay ellas, un y el tema muy rol que tienen importante ellas, que porque ella está como una exacto, secretaria, a eso iba, porque en pero el que fondo el rol maneja está muy, muchas cosas, que maneja muchas por cosas. supuesto, y eso nosotros lo sabemos en la iglesia, o sea, a nosotros muchas veces desde muy temprano nos dicen, a ver, la secretaria parroquial puede tener incluso más importancia o más poder que el mismo sacerdote, el párroco. ¿Sí? Eh, ¿Todo bien con el tren? entonces, bueno, sí, sí, no sé qué me están diciendo algo. Bueno, ya terminamos en 5 minutos, ¿eh? Ok, sí, sí, dale, Bueno, así que dale nomás. decías Me pidieron que, que sí, que hablara ya más son cinco despacio. minutos. El rol, decíamos, de la mujer en la iglesia, que viene representado en esta película, que también es un rol que está cambiando velozmente en estos últimos años, ¿verdad? Correcto, efectivamente, es un rol. Y el papel que le ponen a ella es fundamental en ese sentido. Y la actriz que han elegido también, es porque O sea, pues, puedes explicar quién es, porque quién era su papá y su mamá de esta actriz. y bueno, yo creo que los Yo creo, títulos, los el puro apellidos, nombre lo dice, ¿no? Por sí, supuesto, sí, sí. por supuesto. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo. Es, Un tema que me quedó en el tintero, dime, no sé si me alcanza a escuchar bien, si bajé el tono de la voz, te escucho bien. ¿sí? Ya, que tiene que ver con algo que yo pongo en el comentario también. Hay un tema muy importante que está puesto digamos, en esto, que es la transformación personal de cada una de las figuras que están representadas. Y ahí hay un tema que es muy bonito porque efectivamente se da cuenta de lo que le va pasando a cada uno de ellos en el transcurso de este cónclave. Y por otro lado, sabemos que son humanos, sabemos que son personas, sabemos que hay tendencias y que hay, en el fondo, eh, intereses particulares, qué sé yo, pero finalmente queda muy claro que es la voluntad de Dios la que va haciendo el camino. Entonces, eh, hay una persona muy mal educada que está acá. Bueno, ya vamos a terminar Hay una, entonces. hay una persona muy mal educada que me acaba de agarrar Sí, el teléfono. vale, No, vale. no, Pues se salió. entonces, Pero estás bueno, bien. son cosas que pasan en vivo. Ese Sí, cambio es muy importante y yo creo que hay que percibirlo. perfecto, perfecto. Carlos, pues entonces quedamos así. Te agradezco y el mensaje último creo que está claro de lo que acabas de decir. Y nos despedimos hasta pronto. Que tengas buen viaje.
Muchas entiendo gracias. que ha sido una conversación muy dinámica, muy rica, y aquí quedamos. Hasta otra oportunidad, ¿ok? Bueno, Gracias. muchas gracias. Chao, chao, chao.